Muy buenas tardes a todos y bienvenido a un nuevo webinar organizado por FX Street. Hoy con el título de Trading con Fundamento, sentir el mercado. Trading con Fundamento. Todos los que sois españoles y os acordáis del cocinero Carlos Arguiñano, seguro que os habrá sonado, ¿verdad? Trading con Fundamento. Bueno, lo primero que quería hacer es dar las gracias a FX Street por organizar este webinar y daros las gracias a vosotros por estar ahí una tarde más y estar dispuestos a compartir y aprender conmigo. Esperemos que hoy saquéis conclusiones interesantes sobre lo que está haciendo el mercado y por qué lo está haciendo. Estamos viviendo unos tiempos muy interesantes desde el punto de vista financiero. Los últimos años, desde el inicio de la crisis financiera en 2007 y 2008 hasta hoy, han sucedido muchas cosas. El mundo financiero se ha dado la vuelta como un calcetín y en los últimos meses, el sentimiento de mercado ha mostrado una serie de pautas, nos ha dado una información acerca de qué es lo que piensa, ¿no? ¿Qué es lo que piensa el mercado? Dejadme que me presente, antes que nada, para todos aquellos que no me conozcáis. Mi nombre es Yuri Rabasa, soy trader de divisas a tiempo completo. Actualmente practico un trading sobre todo en gráficos horarios de position trading, basado en soportes y resistencias y basado en pura acción del precio. Esa es mi actividad principal, el trading. Y además, como me encanta hablar de trading y me encanta enseñar a otros traders sobre trading, pues también soy cofundador de la Academia de Trading ForexUET Academy. Este es el blog, esto que estáis viendo en la pantalla es mi blog en forexduet.com. Ahí os podéis registrar y podéis seguir mis operaciones reales con regularidad en vídeos. En la sección trading real o en la sección operaciones también, operativa. ¿De acuerdo? También soy, desde hace pues un año y pico ya llevamos un año y pico con la revista, soy el editor de la primera revista de trading de divisas en español que hubo en el mundo, que se llama ForexUET Magazine. Nos dimos cuenta que no había una revista de trading de divisas en español, sí la había en otros idiomas, y allá nos lanzamos a cubrir ese espacio informativo que hacía falta. Es completamente gratuita, digital, mensual, y os podéis registrar gratuitamente en la página web de forexduet.com. ¿De acuerdo? Desde enero de este año también soy profesor y socio fundador de la Academia de Traders ForexUET Academy, donde enseñamos en las últimas tecnologías en formación online, enseñamos a traders de todo el mundo a aprender el trading que yo practico y aprender toda la filosofía de trading que yo transmito y la que me ha llevado a mí a poder dedicarme al trading a tiempo total. Muy bien, el tema de hoy, trading con fundamento, a mí me gustaría orientarlo sobre todo a que repasemos juntos los distintos fenómenos económicos o acontecimientos económicos que están marcando el devenir del movimiento de las cotizaciones de divisas en los últimos meses, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el yen? ¿Qué es lo que está pasando con el euro, con el dólar, con el franco suizo, con la libra, etcétera, etcétera, etcétera? Hablaremos sobre todo desde un punto de vista de análisis fundamental. Si bien los que me conocéis sabéis que yo no practico trading de análisis fundamental, mi trading es 100% de análisis técnico, como comentaba antes, basado sobre todo en soportes y resistencias y acción del precio puro y duro. Pero creo que puede resultar interesante, y además me lo habéis pedido muchas veces, puesto que mi formación antes de ser trader, mi formación es de economista, además especializado en política monetaria y economía internacional, pues me habéis pedido en alguna ocasión que os transmita mi opinión sobre las cosas que están pasando. Y siempre es interesante pulsar el mercado para ver cuál es el sentimiento, por qué el mercado está tan nervioso ante determinadas salidas de noticias y cómo nos afecta esto a los traders, ¿no? En ningún caso os estoy invitando a tomar posiciones de trading basadas en la información que os voy a dar, de ninguna manera. Creo que todo trader tiene que operar basado en su sistema de trading exclusivamente.
pero creo que puede ser instructivo y educativo, puede ser interesante, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Qué ocurre si a un chimpancé, tenéis aquí en la izquierda de la pantalla a un chimpancé, qué ocurre si le damos una palanca? ¿Vale? Una pregunta un poco absurda, pero con la que quiero comenzar el webinar. Si yo a un chimpancé le doy una palanca, para que pueda moverla, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues si yo a un chimpancé le doy una palanca, tendré un chimpancé con una palanca, que no para de moverla. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Bien, esta broma es una broma muy habitual que nos hacemos Alicia y yo. Alicia es mi mujer, mi esposa, también es trader de divisas y comparte conmigo todo lo relacionado con el mundo del trading. Y muchas veces comparte conmigo, me hace esta broma, ¿no? Dice, ya está el chimpancé con la palanca moviendo el mercado, ¿no? Bien, a veces la verdad es que cuando las cosas están un poco alocadas, hay volatilidad, da la impresión de que en realidad el mercado lo mueve un chimpancé con una palanca, ¿verdad? Cuando quiere que suba, empuja la palanca, cuando quiere que baje, baja la palanca, ¿verdad? Pero bueno, en realidad esto es la impresión que puede dar. El trasfondo real es que los grandes movimientos de precio, las grandes amplitudes, las grandes ondas, las grandes mareas del precio están causadas por el sentimiento del mercado, que se basa sobre todo, cuando hablamos de Forex, en la información económica de las distintas economías de las distintas divisas. ¿De acuerdo? Recordad siempre que un par de divisas, que en Forex tratamos de pares de divisas. Por lo tanto, siempre estamos comparando una economía con otra y el análisis fundamental siempre será de una economía respecto de otra. Y eso es bastante complicado de hacer para traders particulares como nosotros. Para que os hagáis una idea, los grandes fondos o la gran banca institucional, las manos fuertes del mercado, las que invierten utilizando análisis fundamental tienen enormes departamentos de especialistas analizando, muy bien pagados, además, analizando constantemente el mercado para sacar conclusiones. Evidentemente eso está fuera de nuestro presupuesto, nosotros no podemos tener grandes equipos de investigación de mercado, por eso el análisis técnico es tan útil para nosotros los traders, ¿verdad? Porque nos resume, el análisis técnico nos indica dónde están las fuerzas de oferta y demanda, ¿verdad? Sin embargo, el análisis fundamental es en realidad el que está moviendo en el largo plazo el precio. Pero esto no quiere decir que nosotros tengamos que tomar decisiones basadas en análisis fundamental, sino basadas en análisis técnico. ¿De acuerdo? Bueno, pues broma aparte, el chimpancé moviendo la palanca, evidentemente no pienso que sea un chimpancé moviendo la palanca, pienso que son las fuerzas del mercado, las fuerzas, el sentimiento del mercado, la que mueve el precio a través de sus emociones, a través de las emociones de los millones de participantes que hay en el mercado. Eso es lo que mueve el mercado y el precio de arriba para abajo. Sin embargo, esta reflexión, todo esto que vamos a ver ahora, nos sirve para tomar perspectiva, para hacer un poco de vista de pájaro, alejarnos un poco del día a día en nuestros gráficos e intentar comprender el punto de vista de las manos fuertes y el punto de vista de los grandes economistas, ¿no? Bien, esto que veis aquí son las banderas de las principales zonas económicas de las que vamos a hablar ahora, bueno, ahora está muy de moda el término guerra de divisas. Realmente la guerra de divisas no es algo de ahora, es algo de hace bastantes años. Desde hace bastantes años, yo os diría incluso desde la crisis del 2000, la crisis de Estados Unidos, la crisis de las .com del año 2000, ahí ya Estados Unidos, aunque nunca lo reconociera públicamente, se esforzó por conseguir unos tipos de cambio baratos para el dólar, es decir, devaluar artificialmente o intervenir en el mercado, inyectar mucha liquidez en el sistema para que el valor del dólar cayese y así beneficiar sus exportaciones. Recientemente y en los últimos años son el resto de economías y de bancos centrales y de instituciones monetarias las que están aplicando también esto. ¿Por qué? Pues porque si una economía lo hace siempre va a ser en perjuicio de otra. Por lo tanto, las otras se tienen que
tienen que responder, ¿no? Si Estados Unidos decide inyectar gran liquidez en el sistema para bajar la cotización del dólar, siempre va a ser a cambio de otra divisa, normalmente, sobre todo del euro, porque ambas la cotización euro-dólar es la más importante del mundo. Luego, si baja el dólar, quiere decir que sube el euro. Y si sube el euro, a quien perjudica es a las exportaciones de la zona euro, concretamente Alemania, Francia, Italia, etcétera. También España en menor medida. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tiene que reaccionar la zona euro. Suiza tiene un problema similar. Ahora hablaremos de cada una de estas zonas. Suiza tiene un problema similar. Suiza tiene una moneda refugio y ante la crisis todo el mundo metió su dinero en francos suizos. Se aumentó la cotización drásticamente del franco suizo y eso les ha causado gravísimos problemas, bueno, gravísimos entre comillas, pero gravísimos problemas sobre todo a su sector exterior, ¿no? A las exportaciones. Hablaremos de China y del papel tan fundamental que está ejerciendo ahora con el cambio de centros de gravedad que está causando. Hablaremos un pelín de Australia, Nueva Zelanda y hablaremos también del Reino Unido. Reino Unido, uno de los principales socios de la Unión Europea y cuyo destino económico está estrechamente ligado a la superación de Europa, de la crisis por parte de Europa, ¿no? Bien, vamos a empezar hablando de las claves en Europa, o sea, las que afectan sobre todo al euro, y luego hablaremos de las de Estados Unidos para ver cómo ha movido esto el par euro-dólar en los últimos meses. Bueno, las principales claves actualmente en la unión monetaria en Europa se puede decir que estamos ya ante un fin del escenario catastrofista. No hace mucho se hablaba de la ruptura del euro, se hablaba de la desmembración total de la Unión Monetaria Europea. Parece ser que eso por fin está fuera del debate, ya no se habla de una ruptura del euro. Por lo tanto, ese escenario catastrofista parece que queda relegado a un segundo plano y ahora el debate está más en la generación de empleo y en medidas económicas y de estímulo por parte de los países miembros para crear empleo y aumentar el crecimiento económico. El cuadro macro de Europa pues tiene ciertas incertidumbres importantes. El más importante de todo es un elevado desempleo, altísimo desempleo en la zona euro. En algunos países como España de forma dramática. Tenemos un desempleo en España de en torno al 27%, pero de media en la zona euro está en torno al 15%. Eso es una burrada para una zona desarrollada, económicamente tan desarrollada como es la Unión Europea, ¿no? Entonces, eso es la principal preocupación actualmente y es lo que está marcando todo lo demás, porque si tenemos mucho desempleo, la confianza es baja, el consumo es bajo y lo único que se puede decir, el único dato positivo que hay, es que por lo menos la inflación en estos últimos, sobre todo en el último año, parece que está controlada. Si la inflación está controlada, esto quiere decir que queda margen de maniobra para las autoridades monetarias, concretamente para el Banco Central Europeo, para inyectar liquidez en el sistema, ¿vale? Sabéis que el Banco Central Europeo, de todos los bancos centrales de las principales zonas económicas mundiales, es posiblemente el menos intervencionista. Digamos que los estatutos fundacionales del Banco Central Europeo tienen como prioridad principal mantener la inflación controlada. Pero ellos, mientras la vean por debajo del 2%, están contentos, ¿vale? Por eso, en los últimos días, han bajado los tipos de interés. Concretamente, el jueves pasado lo bajaron del 0,75 al 0,5. Hubo elecciones en Italia, unas elecciones importantes, muy importantes. Ha habido cierto desgobierno tras esas elecciones. Parece ser que por fin, parece ser no, ya por fin hay un presidente del gobierno, hay un primer ministro y hay ya de nuevo, dentro de lo que cabe, cierta estabilidad política en Italia, ¿no? Esto ha marcado bastante el devenir de la zona euro, porque inestabilidad política en Italia podría implicar imposibilidad de llevar a cabo los ajustes presupuestarios tan importantes que tiene que llevar Italia, ¿verdad? Entonces esto se ha estado mirando muchísimo por parte del mercado. El rescate a Chipre, luego veremos un gap importantísimo que hizo en el mercado, en el euro dólar, en los pares del euro sobre todo,
un gap que no veíamos en muchísimos años, un gap enorme. Sin embargo, la economía de Chipre es una economía muy pequeña en comparación con el resto de la Unión Europea. Es realmente pequeña. Sin embargo, hubo cierta psicosis con el rescate a Chipre y sobre todo con las medidas, pues eso, el corralito a la europea que se hizo, que crearon cierto pánico y ciertas dudas, ¿no?, en el mercado. Pero bueno, todo eso ya ha quedado descontado, todo eso ha quedado superado, pues como no podía ser de otra manera. Es decir, si hay ayudas para países mucho más grandes como España, o Portugal o Irlanda, ¿cómo no se va a poder ayudar a una economía, a un sistema financiero, mejor dicho, como el de Chipre, ¿no? Con quitas importantes, todo lo que quieras, pero es fácil poner cortafuegos para que no contagie al resto del sistema financiero europeo, y así lo hicieron. De todas las autoridades monetarias, como decía, el Banco Central Europeo es el que lleva las políticas monetarias más moderadas, con diferencia. Con diferencia. Digamos, y bueno, y eso que ahora con Mario Draghi, se puede decir que Mario Draghi es absolutamente heterodoxo en sus medidas, es mucho más agresivo en comparación con lo que era Trichet. ¿Os acordáis de Trichet, que tuvo en su haber el dudoso honor de haber subido los tipos de interés en varias ocasiones al inicio de la crisis financiera? Toma ya, cuando todas las zonas estaban bajando los tipos de interés de forma radical, él llegó a subirlas en 2 ocasiones, creo recordar. Mario Draghi, en cambio, siempre ha sido siempre ha tenido más en mente que el Banco Central Europeo no solo es una autoridad monetaria, sino que además, entre sus principales mandatos tiene que estar la recuperación económica y el estímulo económico, ¿no? Lo vimos el jueves pasado cuando bajó los tipos de interés. Bajó los tipos de interés del 0,75 al 0,5 y además hizo declaraciones. Más que bajar los tipos de interés, lo interesante fue las declaraciones que hizo cuando comentó que estaría dispuesto incluso en determinadas circunstancias a tipos de interés negativo de depósitos bancarios, y que estaría incluso dispuesto a medidas mucho más agresivas de inyección de liquidez en el sistema con la finalidad de crear empleo, que estábamos lejos de una inflación preocupante y por lo tanto que eso podía darse, incluso nuevas bajadas de tipo en el futuro. Todo eso ha sido una absoluta novedad dentro del Banco Central Europeo, dentro de Europa. Han hecho el paripé y nos han hecho creer que a Alemania todo eso le estaba sentando fatal, pero en realidad, en mi opinión, no es más que una estrategia política por parte de Alemania, porque tienen elecciones este año y tienen que disimular de cara a sus electores, haciendo creer que bueno, que no están muy de acuerdo con eso, ¿no? Pero no hay que olvidar que una semana antes, o no, 2 semanas antes, creo, sí, unas 2 semanas antes, el presidente del Bundesbank ya adelantó, el Bundesbank es el Banco Central de Alemania, ya adelantó una posible bajada de tipos. El Banco Central Europeo no se mueve si Alemania no está de acuerdo. O sea, eso que lo tengamos todos claro. Bueno, aún así, las políticas monetarias europeas son muchísimo más moderadas que la del resto de bancos centrales, y eso hace que tenga peores armas mucho más débiles, de menor contundencia, que en esta guerra de divisas. Y eso se nota, ¿vale? Luego hablaremos un poquito más de ello. Tipos de interés del 0,50. Sin embargo, el diferencial de tipos de interés sigue siendo ligeramente, ahora ya mucho menos, pero ligeramente favorable todavía a la zona euro, ¿vale? La conclusión. Bueno, la conclusión que yo diría de todo esto es que el euro, teniendo en cuenta que sus armas en la guerra de divisas son menos contundentes que, por ejemplo, las de Estados Unidos, ¿vale? Y por supuesto que las de China, por supuesto, y que las de Japón, podríamos ver una mejora en la cotización del euro, es decir, una alza en la cotización del euro, una fortaleza en la cotización del euro. Estoy hablando siempre en el largo plazo, simplemente por comparación, ¿vale? Ahora veremos un gráfico de cotizaciones y veréis a lo que me refiero. Simplemente por comparación, puesto que Estados Unidos es capaz de inyectar muchísima más liquidez que Europa, y con poco que se recupere la zona euro, enseguida va a mostrar fortaleza el euro, ¿vale? Lo iremos viendo. Bien, Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos
En Estados Unidos sabéis que ha habido recortes presupuestarios de una extrema importancia, muy fuertes, muy bestias. En muy poco tiempo tienen que recortar el presupuesto de manera radical y eso está suponiendo un frenazo a la recuperación económica. Hay un ligero aumento en la confianza del consumidor en estas últimas semanas. Concretamente creo que fue la semana pasada salió un dato favorable, ligeramente favorable de aumento de confianza del consumidor. Hay creación de empleo, muy importante. Llevan tiempo con creación de empleo, aunque lenta. Creo que están en torno al 7 y pico % de desempleo. Altísimo para Estados Unidos, pero ya lo quisiéramos aquí en Europa. Tienen una fuerte recuperación del sector de la construcción. Los datos del sector de la construcción vienen siendo positivos. Parece que está actuando como locomotora en la recuperación del sector. Lo más alucinante es que se prevé un crecimiento económico de la zona entre el 2,5% y el 3%, lo cual es muchísimo para una zona como Estados Unidos. Los tipos de interés están en el 0,25, la inflación también está muy controlada y sobre todo, lo más importante, Estados Unidos, es que fabrican dinero como churros. Fabrican dinero, tienen una política monetaria tremendamente expansiva. Están con el programa Quantitative Easing 3, que consiste en inyectar dinero a mansalva comprando activos financieros a la banca, ¿vale? Así de simple, a cambio de un apunte contable. Y eso está teniendo una repercusión tremenda en el aumento de dólares circulando en el mundo, ¿vale? Hablo de dólares en cuenta corriente, no hablo de dólares físicos, aunque también. La conclusión, la zona de Estados Unidos, es que el optimismo todavía es bajo y que la recuperación se va a ralentizar. A principios de año se esperaba que la recuperación económica en Estados Unidos fuera muchísimo más fuerte, sobre todo a final de año. Se esperaba que este fuera el año de Estados Unidos. Sin embargo, el arranque del año empezó, a medida que empezaron a llegar datos del primer trimestre, se empezó a enfriar esa sensación de que Estados Unidos se iba a recuperar más rápido. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los datos de crecimiento de Estados Unidos son los que prevén, son realmente buenos. El desempleo, siendo ligeramente alto, pues se está recuperando, pero todo esto es a costa de inyectar dinero a mansalva en el sistema y eso afecta a las cotizaciones, ¿vale? Un segundito, vamos a ver el gráfico de cotizaciones del eurodólar. Bien, lo primero que cabe destacar de este gráfico, ¿vale? Estamos viendo el eurodólar en gráficos diarios, ¿vale? A día de hoy he sacado el gráfico, esta es la fotografía de esta misma tarde. La zona verde es fortaleza del euro y debilidad del dólar, ¿vale? Es lo que yo llamo mejora por comparación. Es decir, no es que estuviera mejor la zona euro, ni muchísimo menos, simplemente por diferencial de tipos de interés y por la gran cantidad de dólares que se están fabricando en comparación con las políticas monetarias europeas, el dólar tendría a debilitarse y por eso el gráfico sube, porque sube el euro, baja el dólar. Esto es el momento de optimismo que coincide con principios de año, optimismo en Estados Unidos, ¿vale? Optimismo con el crecimiento de Estados Unidos. Esto provocó una recuperación en la cotización del dólar, llegando incluso pues hasta 1,2750 aproximadamente, ¿verdad? Ahí veis el gap de Chipre, el gap de marzo de Chipre fue un gap muy importante en fin de semana, como suele ocurrir con los gaps en Forex, siempre son en lunes, y teniendo en cuenta que esta vela había cerrado aquí y que la siguiente abrió aquí, pues el gap es enorme, es de unos 200 pips, ¿no? Esto en el euro dólar. Eso es muy raro de ver, es poco habitual. Posteriormente ese gap se cerró sin problema, una vez que el mercado fue asumiendo lo que estaba ocurriendo, pero la tendencia bajista del euro continuó durante un tiempo. Pronto se empezó a recuperar, de nuevo volvió a afectar la mejora por comparación, lo que yo llamo mejora por comparación, mejores tipos de interés en la zona euro, menos políticas monetarias menos agresivas y por lo tanto simplemente por inercia el euro tiende a fortalecerse respecto al dólar, ¿no? Sin embargo, actualmente parece que parece que está ahí atascado, ¿no? En el 1,32 el euro dólar.
Aquí están las declaraciones del presidente del Bundesbank cuando el precio se acercó a 1,32 y ante el riesgo de romperlo, puesto que a Alemania no le interesa un euro fuerte porque afectaría a sus exportaciones, bueno, cuando empieza a estar fuerte el euro, empiezan a aparecer declaraciones siempre en el sector. Empiezan a hacer declaraciones, o bien autoridades monetarias, o bien salen informes diciendo que todo está muy mal, o que no sé qué, con la intención, claramente con la intención de debilitar temporalmente al euro. ¿De acuerdo? Durante este tiempo que el euro se debilitó, las exportaciones en Alemania aumentaron de forma radical, muchísimo. ¿Vale? Hay una diferencia brutal entre comprar productos alemanes a 1,28 a comprarlos a 1,37. Es evidente, ¿no? Posteriormente, cuando volvió a probar el 1,32 el euro dólar, fue cuando llegó la bajada de tipos. ¿Vale? Y con todo y con eso, el euro parece que va a querer volver a testar el 1,32 y si lo rompe, pues se nos irá para arriba con la mejora por comparación que yo llamo. ¿De acuerdo? Entonces, actualmente esta es mi opinión sobre el sentimiento del mercado en las dos zonas económicas más importantes del mundo, Estados Unidos y Europa. ¿De acuerdo? Y cómo afectan al euro dólar. Vamos a avanzar y vamos a hablar de Japón, un poquito rápido, ¿vale? Vamos ya. Estamos consumiendo tiempo. Japón, desde finales de año, tiene un nuevo presidente, Shinzo Abe, que desde el principio dijo que si ganaba las elecciones iba a tomar políticas monetarias muy, muy, muy agresivas. Guerra de divisas. Eso se llama guerra de divisas en español. Ha nombrado al nuevo gobernador del Banco Central de Japón, concretamente es Haruhiko Koruda, y que está alineado lógicamente con sus tesis, por eso le han nombrado, ¿vale? Y han puesto en marcha un plan de estímulo y de creación de política monetaria ultra expansivo que deja el QE3 de Estados Unidos, el Quantitative Easing de Estados Unidos, lo deja un poquito pequeño en comparación con lo que está haciendo Japón ahora mismo. Están fabricando dinero a mansalva, de una forma exagerada. El euro-yen, desde entonces, desde que ganaron las elecciones, este nuevo equipo de gobierno, se ha depreciado en torno a un 25% aproximadamente, que es muchísimo. O sea, se ha fortalecido el euro-yen, se ha depreciado el yen, ¿de acuerdo? Y el QE es más agresivo, es un programa de quantitative easing también, solo que no lo llaman así, pero es exactamente lo mismo, y es más agresivo que el de Estados Unidos. Equivale al 28% del Producto Interior Bruto de Japón y va a ser durante 2 años. O sea, es una auténtica burrada, es muchísimo. Estados Unidos, para que os hagáis una idea, su plan de estímulo de creación de dinero es de 2 billones nuestros, en 5 años. Japón es 1,32 billones en 2 años, teniendo en cuenta que la economía de Japón es más pequeña que la de Estados Unidos, ¿vale? Y en solo 2 años. O sea, imaginaos de lo que estamos hablando y cómo está afectando eso al mercado. Ahora lo veremos en el gráfico. Los tipos de interés son bajísimos, por debajo del 0,10%, muy, muy bajos. Tienen deflación. La deflación en una economía es tan mala como la inflación. La deflación es justo lo contrario de la inflación. La inflación es cuando suben los precios y la deflación es cuando tienden a bajar. Pero la deflación es mala porque lo que hace es que la gente no gaste. Si mañana los precios van a estar más bajos que hoy, ¿por qué me voy a gastar el dinero hoy? Me espero a mañana que mi dinero vale más y podré comprar más. Entonces eso para el consumo, ¿de acuerdo? Como tienen deflación, se pueden permitir el lujo de aplicar estas políticas monetarias ultra expansivas, porque han marcado como objetivo de inflación el 2%, ¿vale? Hasta que no lleguen al 2% no van a parar de crear billetitos. Conclusión. Pues una clarísima depreciación del yen y de los pares, de todos los pares, fortaleza de todos los pares relacionados con el yen y por lo tanto depreciación del yen. Vamos a verlo en el gráfico. Este es el gráfico del euro-yen. Fijaos, esto es lo que yo llamo el efecto AVE. Para los que sois españoles ya sabéis que el AVE es nuestro tren de alta velocidad. Esto sí que es alta velocidad. Fijaos desde que ganó AVE, aproximadamente en esta zona de aquí, lo que ha hecho el yen, cómo ha aumentado sus rangos de movimientos diarios, con qué amplitud, cómo ha ido creciendo, con qué barbaridad, qué fuerza,
Actualmente está un poco atascado en el 1,31, pero en cualquier momento seguro que lo rompe. Bueno, seguro no. En los mercados no hay nada seguro, pero la fortaleza y el sentimiento de mercado es que lo va a romper. ¿Vale? Entonces, actualmente este es el sentimiento del mercado. Yen débil. Recordar que cuando el gráfico sube quiere decir que el euro sube y el yen baja. ¿De acuerdo? Veamos el dólar yen. Pues no cambia mucho. Este es el dólar yen. Muy parecido el gráfico. Está ya rondando el nivel psicológico del 100. Es un nivel muy psicológico, el 100. ¿Vale? Y el efecto ha sido exactamente lo mismo. Ha sido arrasador. Ha sido totalmente avasallador. En las cotizaciones. El plan les está funcionando. Ellos querían devaluar el yen y lo están consiguiendo de una manera aceleradísima en muy pocos meses. Y lo que está por ver es si China les va a seguir dejando, porque claro, todo esto perjudica a China en sus exportaciones, principal competidor de Japón en las exportaciones mundiales, y ya veremos si consiguen continuar por el mismo camino en los próximos meses. De momento les ha funcionado muy bien. Vamos a ver el Reino Unido. El Reino Unido, bueno, principal socio, como decía, de la Unión Europea, depende, por lo tanto, de cómo le vaya a la Unión Europea. El nuevo gobernador a partir de julio es Mark Carney, que es un canadiense con un increíble currículum como autoridad monetaria. Estuvo en el Banco de Canadá y ahora le han fichado para llevar el Banco de Inglaterra. Así son los británicos. En vez de señalar por intereses políticos a alguien con afinidad política, lo que hacen es buscar el mejor talento. Y parece ser que es Mark Carney. Mark Carney está alineado con las tesis de una política monetaria agresiva también, de creación de dinero a expuertas, para debilitar la libra también. De nuevo, guerra de divisas. Por lo tanto, política monetaria expansiva, esto es lo que van a aplicar en los próximos meses. Ya se está aplicando desde el momento en el que se supo que Mark Carney iba a entrar. La libra comenzó a depreciarse. Ha tenido algo de corrección en las últimas semanas, pero en esencia, bueno, el sentimiento de mercado transmite que posiblemente la libra vaya a depreciarse más adelante. Los tipos de interés son muy bajos, 0,25. Sin embargo, tienen importantes dificultades a nivel macroeconómico. Tienen déficit, un déficit galopante, importante. La inflación es un pelín alta, yo diría que algo alta, 2,8%. Empiezan a quedarse sin margen de maniobra para políticas monetarias expansivas. El desempleo está en torno al 8%, aunque la destrucción del mismo está frenada. Han conseguido frenar el desempleo. Pero el consumo sigue siendo muy débil y tienen un grave problema de productividad, una productividad muy baja. Y eso les hace que sea muy difícil que compitan en el sector exterior, en las exportaciones. Y además tienen déficit comercial, nada menos. ¿Vale? Conclusión de todo esto. El feeling que hay en el mercado, o lo que se espera, otra cosa es lo que luego haga el mercado, evidentemente, es que la libra tienda a depreciarse, tienda a bajar. Vamos a verlo en el gráfico. Este es el gráfico del euro libra, ¿vale? Y vemos que desde agosto aproximadamente ha ido cayendo la libra, fortaleciéndose el euro respecto a la libra, ¿de acuerdo? Esto es el euro respecto a la libra y el cable, la libra respecto al dólar, también. Ahí vemos que cae la cotización de la libra respecto al dólar, ¿de acuerdo? Ha habido cierto rebote en los últimos meses, aquí lo podemos ver, pero en esencia la impresión que transmiten los mercados, la información y el sentimiento, los informes y demás, lo que transmiten es lo que os estoy diciendo yo a vosotros, que es más probable que se debilite la libra que no que se fortalezca. Pero bueno, veremos, insisto, nosotros como traders no tenemos que tomar las decisiones basado en eso, sino en el análisis técnico. Bueno, Suiza, país de las chocolatinas, paraíso fiscal, de los seguros, etcétera. Intervención en 1,20. El dato más importante es que Suiza tiene el euro franco suizo, lo tiene intervenido en el 1,20. No permite que el franco suizo se revalorice más. Es cierto que en los últimos meses y ante el fin del escenario catastrofista en Europa está cayendo la aversión al riesgo. Cuando cae la aversión al riesgo,
tiende a debilitarse el franco. El franco se ha fortalecido muchísimo en los últimos años porque es una moneda refugio. Le pasan es un poco como a yen, pero mucho más exagerado. Es un país que transmite mucha sobriedad, mucha seguridad a los inversores y cuando hay problemas la gente mete el dinero en Suiza y se queda tranquilo. Eso, claro, eso hace que la cotización del franco suizo suba, ¿vale? Pero puesto que empieza a caer la aversión al riesgo, empieza a desaparecer los miedos, la gente está retirando poco a poco el dinero de Suiza, todavía muy poco a poco, y eso está quitando presión alcista, está quitando presión a la fortaleza del franco suizo. Por lo tanto, podría haber un posible ajuste en ese sentido. Es un país con muy poca deuda, tipos de interés muy bajos, muy bajos. En algunos casos, incluso en depósitos bancarios, desincentivan la entrada de capitales. El Banco Nacional de Suiza pone todo tipo de problemas para la apertura de cuentas a extranjeros en Suiza para desincentivar la entrada de capitales. Posible burbuja inmobiliaria, muy importante, veremos qué ocurre, si estalla la burbuja inmobiliaria y acaba creando una crisis en Suiza, o por el contrario, se produce una corrección suave. Hay burbuja inmobiliaria puesto que se fortalecía el franco suizo, la gente tendía a invertir en el país y al mismo tiempo, si eres propietario de inmuebles en Suiza, hay gente que con eso consigue la residencia y por lo tanto ventajas fiscales, ¿no? Entonces en algunas áreas como Ginebra, por ejemplo, ha creado un boom de precios brutal, muy fuerte. Posible nueva intervención en las últimas semanas, aunque esta última semana ya no he leído nada al respecto, no he visto nada, pero en las anteriores sí, empieza a haber rumores de una posible nueva intervención en el franco suizo para volver, ahora que el euro vuelve a tener fortaleza, para volver, o podría tener fortaleza el euro, para intentar debilitar el franco suizo respecto al euro, que es el mayor daño que le está causando. Entonces, si el euro, si se produce una mínima recuperación en la zona euro y por lo tanto acaba subiendo el euro, el franco posiblemente baje. Esto es algo que habrá que ver. Habrá que ver en los próximos meses, ¿de acuerdo? Esta semana han salido datos de producción manufacturera en Alemania bastante buenos, mucho mejor de lo esperado y ha sorprendido al mercado. Es decir, quizá no hay que ser tan pesimistas en Europa. Pero bueno, de momento los datos no son suficientemente buenos como para decir que el euro puede subir y por lo tanto el franco bajar. Ya se vería. Conclusión, se espera que baje si continúa la recuperación económica en Europa. Habrá que ver, mirar el entorno económico europeo y ver qué ocurre. El gráfico del euro franco es este, una gran fortaleza del franco suizo, por eso el par cae. Ahí veis el primer círculo de abajo es la primera intervención. Hubo dos intervenciones, una en el entorno del 1, de la cotización en el 1, y otra aproximadamente en el 1.12 y llevó el par al 1.20 y dijeron que bajo ninguna circunstancia iban a aceptar una cotización por debajo de 1.20 y como veis, precisión de mecanismo de reloj suizo, eficacia suiza absoluta. El precio bajo ninguna circunstancia bajó de 1.20, se quedó ahí. Y ahora pues está lejos del, bueno, lejos no, pero está en el 1.2285 cuando yo he tomado esta foto aproximadamente, es decir, de momento poco tiene que intervenir. Si el euro se recupera, el par tenderá a venir hacia arriba, ¿de acuerdo? Y a debilitar el franco suizo respecto al euro. Insisto, ya veremos. Asia, bueno, el gigante asiático. Si hablamos de Asia, sobre todo hablamos de China, ¿verdad? Hemos hablado de Japón, pero ahora hablemos del gran gigante chino que va a marcar la economía mundial del próximo siglo sin ninguna duda, ¿verdad? Bueno, las claves en Asia están, se habla de una desaceleración en China. He puesto desaceleración entre comillas porque me hace mucha gracia. O sea, un país que crece al 7,7% al año y dicen que se está desacelerando, simplemente porque lleva unos cuantos años creciendo al 10%. Pues ojo, que todas las desaceleraciones fueran así, ¿no? Me parece un poco exageración hablar de desaceleración. Pero bueno, se habla de desaceleración en China y cada vez que sale un dato un poquito negativo de China, los pares relacionados con Asia, como el dólar australiano, el dólar neozelandés, sobre todo el dólar australiano, reaccionan de forma un poco exagerada a las noticias chinas últimamente. Es un gran consumidor de materias primas, muy importante consumidor de materias primas, depende en gran medida de eso. Es el principal consumidor de oro,
Me parece que el 25% del oro mundial lo compran ellos. Es la fábrica mundial y por lo tanto consumen muchísimas materias primas y están tomando muchas posiciones a nivel mundial para dominar la fuente de las materias primas, tanto en Latinoamérica como en África y en algunos lugares también de Asia. El yuan está intervenido, su divisa está totalmente intervenido y devaluado artificialmente. Es decir, el yuan es un par que no cotiza libremente en los mercados financieros como los que acabamos de ver. No cotiza libremente, está intervenido. No hay que olvidar que es una dictadura comunista y que hacen con su divisa lo que quieren. Está intervenida artificialmente. Entonces eso afecta a los países del entorno, en especial a Japón y a otros. Y eso le ha llevado a fortalecerse tremendamente acumulando reservas de divisas y acumulando deuda de otros países, lo que le ha dado un gran poder de negociación. Ha acumulado deuda de Europa, España, de Europa, de Estados Unidos también, y eso le ha dado un gran poder a nivel mundial, unas grandes palancas de negociación. Una gran burbuja inmobiliaria, está carísimo los inmuebles en determinadas ciudades en China. Shanghái está enormemente caro y disparado. En algunas zonas ya está ya la burbuja inmobiliaria, pero existe el miedo de que si está ya la burbuja inmobiliaria se produzca una gran crisis económica y financiera en China que pueda arrastrar a todo Asia y por lo tanto al resto del mundo en un momento en el que se está intentando recuperar, ¿no? Entonces está la economía mundial débil, intentando recuperarse y sin embargo, bueno, si estornuda China, pues todos dicen cuidado, que si el único que está un poquito fuerte y que está tirando de nosotros en algunos aspectos se debilita, no nos vamos a recuperar y volveríamos a caer en una nueva crisis, hilando o encadenando una crisis tras otra. Grandes reservas de oro y divisas, enormes, y es el principal prestamista mundial actualmente, sin ninguna duda. Bueno, fijaos qué risa. Esta línea de arriba es la de China. Fijaos qué crecimiento exponencial, desaceleración, jaja, qué risa, ¿verdad? Hombre, desaceleración si lo comparamos con el crecimiento que tuvo en estos años, pues es posible. Pero desde luego han crecido muchísimo en los últimos años, se ha convertido en un gran gigante. Fijaos qué crecimiento, se ha triplicado prácticamente en 25 años, unos 25 años, la economía china y ha cambiado totalmente los centros de gravedad. Abajo vemos la India, que también ha crecido muchísimo, lejos del ritmo de China, pero también tendrá mucho que decir en los próximos años. Muy bien, bueno, pues he corrido un poquito para que nos diera tiempo a ver todas las zonas económicas. Si nos quedaran 10 minutos para dudas y preguntas, vamos a aprovechar ahora para hacer esas dudas y preguntas y a ver qué opináis. Vamos a ver. José Raúl dice, ¿es posible tener inflación en una economía retraída como la de la UE? ¿Qué podría pasar? Sí, no solo es posible, sino que hemos tenido en los años pasados, hemos tenido crisis y hemos tenido inflación. Es lo que se llama estagflación, ¿no? Estancamiento con inflación. La inflación puede estar causada por muchas cosas, por un consumo desmadrado, lo cual no era el caso, o por materias primas caras. En nuestro caso era por materias primas caras, por una subida de los precios del petróleo y de la energía. ¿Vale? Entonces, claro que lo podríamos tener. Y si lo tenemos, pues que automáticamente, sin duda, el Banco Central Europeo bajaría su agresividad en las políticas monetarias y yo creo que eso podría afectar a la recuperación, sin ninguna duda. Pablo dice, el balance de la FED es de 3,2 trillones americanos, o sea, billones nuestros. El del BCE es de 3,5. El BCE ha aumentado su balance en $1,5 trillón de dólares en 4 años, incluyendo en compra de bonos. Exacto, bueno, eso es cierto. Los rescates europeos es otro tipo de quantitative easing, ¿no? Es otra manera de hacerlo. Sin embargo, es diferente. Son medidas de mucho más largo plazo, ¿no? Las medidas americanas de creación de política monetaria son más de corto plazo. Son mucho más agresivas. Joan dice, ¿los huracanes ayudan a la construcción? Pablo dice, una pregunta, Yuri. ¿Hasta cuándo Bernanke tiene pensado seguir con estos QE? Bueno, habría que preguntárselo a Bernanke. Desde luego, las últimas declaraciones que ha hecho en este sentido son que piensa seguir, que mientras vea debilidad en la creación en el crecimiento en Estados Unidos va a seguir. Y además dice de forma indefinida.
son clarísimos en este sentido, de forma indefinida. Es muy importante que digan de forma indefinida porque si no, no tendría efecto esas medidas, ¿no? Si el mercado pensara que solo van a durar por un tiempo limitado, no tendrían efecto, ¿vale? Por una serie de condicionantes técnicos. ¿Por qué se permite que China manipule su divisa en los mercados? Dice José Raúl. A ver quién le dice que no. Pero ten en cuenta, José Raúl, que cada país es soberano de hacer lo que quiera con su divisa y con el resto de cosas. A China se lo permiten igual que le permiten vulnerar los derechos humanos. Pues bueno, ¿y quién les va a toser? ¿Quién le va a estornudar a China? Si están todos los demás países débiles, ¿no? Se les ha presionado y se les está presionando también por parte de Estados Unidos. En alguna ocasión Obama ha hecho comentarios al respecto diciendo que vayan pensando en los próximos años en ir hacia un tipo de cambio totalmente de libre mercado, ¿no? Y así será, ¿eh? Seguramente en los próximos años el yuan poquito a poco se vaya incorporando a la cotización de libre mercado. Pablo dice, a Merkel no le interesa devaluar el euro. Alemania tuvo en 2012 su segundo mayor superávit comercial en su historia, por lo que no le interesa más que mantener esta situación a largo plazo. Vale, Pablo, eso es cierto, pero eso fue... vamos a ver, cada vez que el euro se debilita, Alemania aumenta sus exportaciones. Por supuesto que le interesa un euro débil, en mi opinión, sin ninguna duda. ¿Vale? Otra cosa es lo que digan a nivel interno y otra cosa es lo que defiendan de cara a defenderse de la inflación y todo lo demás, pero sin ninguna duda que les interesa un euro débil. A ver, dices, además no olvidemos que las mayores exportaciones de alemanes son a la zona euro. Si devaluasen perderían valor. No, vamos a ver. Es cierto que dicen que si se devalúa, que si el euro, que cuando cae el euro, puesto que hay que importar materias primas, estas materias primas se van a encarecer. Pero esto no es del todo cierto, porque Alemania es un país de creación de valor añadido, con una industria muy avanzada y tecnológicamente muy avanzada que crea muchísimo valor añadido en sus líneas de producción y por lo tanto compensan perfectamente ese efecto. ¿Vale? En mi opinión, sin ninguna duda, les interesa, ellos quieren un tipo de cambio bajo para la zona euro, sin ninguna duda. Es verdad que exportan sobre todo a Europa, pero Europa en estos momentos tampoco está para muchas alaracas, tampoco está para comprar muchos productos alemanes. La recuperación de Alemania pasa por exportar a países emergentes, a Estados Unidos y a otras zonas económicas. Ismael dice, ¿esta aceleración en China afecta al dólar australiano? Sí, sí que le afecta. Sí que le afecta bastante. El MER, sería bueno ver el gráfico en los años actuales. Bueno, los gráficos que hemos visto son actuales, son a día de hoy. Hola Yuri, si trabajo en velas diarias en swing trading, ¿es posible trader técnico con fundamental? La menos para cerrar las operaciones, ¿recomiendas ello? No, perdóname, pero no te entiendo la pregunta. Sebastián Yuri, entonces análisis fundamental o técnico. Técnico, Sebastián, sin ninguna duda. Análisis técnico. En mi opinión, hacer trading por fundamentales es un gravísimo error. Gravísimo error, sujeto siempre a cualquier variación. Todos los que queráis anticiparos a la salida de noticias, os va a salir mal, os lo aseguro. Siempre sale mal. No lo hagáis. Hacerlo por análisis técnico. En el análisis técnico, primero, es mucho más sencillo, más limpio y funciona. Y lo más importante es que funciona. ¿Vale? El análisis fundamental es muchísimo más complicado y más inesperado. ¿De acuerdo? Entonces, análisis técnico, Sebastián, sin ninguna duda. Sandra, Yuri, pero el hecho de imprimir tanto dinero en el QE3 no genera más inflación. Así es, y lo hemos visto. Por eso Estados Unidos tiene una inflación cercana. ¿Cuánto hemos dicho que tenía de inflación? No me acuerdo, un segundito. Que actualmente la tienen más... Ah, no, Estados Unidos... Así es, Sandra. Estados Unidos tiene la inflación controlada. Esto es cierto. Tienen la inflación controlada. Y durante los últimos años ha habido mucho miedo de que la inflación se descontrolara. Incluso había una psicosis en Estados Unidos y todo el mundo compraba oro y plata y tal. Y había miedo a la hiperinflación en Estados Unidos. Bueno, ahora estamos viendo que es bastante exagerado. Con todo el dineral que han inyectado,
la inflación está bastante controlada en Estados Unidos. Entonces, la teoría económica dice que efectivamente si tú inyectas liquidez en el mercado, generas inflación, ¿vale? Porque el dinero cada vez vale menos. Pero puesto que el consumo está retraído, puesto que la actividad económica está retraída, la inflación parece estar controlada, ¿vale? Elmer dice, la conclusión que tengo es que con el análisis fundamental puedes tener una idea a largo plazo de hacia dónde va la moneda. Con esta información le aplicamos análisis técnico para abrir nuestras operaciones. ¿Estoy en lo correcto? Bastante en lo correcto, sí señor. Me gusta ese resumen. Yo te diría que para entrar y salir del mercado, análisis técnico sin ninguna duda y a poder ser sin contaminarse con el análisis fundamental. ¿Vale? Esa es mi opinión como trader. Sobre todo ahora, al principio, cuando uno está, como es vuestro caso, lleváis poco en el mercado o estáis en vuestros primeros pasos como trader. Más adelante, cuando tengáis mucha experiencia, ya sí podéis meterle un barniz, un envoltorio de análisis fundamental y de sentimiento del mercado. Pero al principio no es necesario y además complica muchísimo el trading. Y le mete un riesgo añadido que no es necesario en absoluto. ¿Vale? Así que análisis técnico. Pablo, ¿crees que esta intervención de los bancos centrales sobre los mercados de bonos más la impresión de dinero puede llevar a una nueva crisis? Pues no, la verdad es que yo no lo creo. La verdad es que yo no lo creo. Yo creo que es muy buena noticia por parte de... A ver, si me estás preguntando que lo hagan todos los países a la vez, si eso puede llevar a una nueva crisis, evidentemente una guerra de divisas no la pueden ganar todos, igual que ninguna guerra. No la pueden ganar todos. Si una divisa se devalúa es a costa de apreciarse en otra, ¿no? No cabe ninguna duda. Sin embargo, a este respecto escribí un pequeño artículo en la revista nuestra, en Forex Web Magazine. Os la podéis bajar gratuitamente si os registráis en nuestra web y en la revista. Os tenéis que registrar específicamente para la revista para leerlo. Y es gratuita, insisto. Y en la que hago un comentario y digo que si todo el esfuerzo, toda la energía, todos los recursos que están empleando todos los países por luchar entre ellos para devaluar sus respectivas divisas, la utilizaran para llegar a acuerdos de políticas conjuntas, la recuperación sería muchísimo más rápida, no cabe duda. ¿Vale? Entonces, en mi opinión, el título del artículo es Quid Prodest, que quiere decir en latín a quién beneficia. Yo creo que no beneficia a nadie este desgaste. ¿Vale? Si esto puede llevar a una crisis, puede pillar las manos a alguna zona económica, porque el peligro de las políticas monetarias expansivas es que se descontrolen. Si tú te descontrolas, generas inflación, como decía Sandra hace un momento. Si generas inflación y coincide con un momento de recuperación, de tibia recuperación económica, puede que eches abajo todos los planes, ¿no? Pero bueno, no creo que vaya a ser el caso. Yo creo que el hecho de que en Europa se esté tomando unas medidas mucho más proactivas de política monetaria, mucho más expansivas, en mi opinión, es bueno. Es bueno. El papel frío y distante que ha tenido en los últimos años el Banco Central Europeo creo que ha sido uno de los principales motivos por los que la crisis en Europa en algunos momentos ha estado tan alocada, ¿no? En Estados Unidos, desde el principio, se sientan, hablan, llegan a conclusiones y actúan todos coordinadamente. En Europa, pues fijaos, 17 parlamentos, 17 presidentes, 17 ministros de Economía. Total, no se ponen nunca de acuerdo, el Banco Central Europeo actúa tibiamente y al final todo llega tarde y a destiempo, ¿no? El hecho de que ahora estén empezando a transmitir una idea al mercado de que están dispuestos a actuar de forma mucho más contundente, creo que es bueno. Creo que al mercado le sienta bien, le da tranquilidad y a la zona europea creo que le gusta. De todas maneras iremos viendo. Edwin dice... A ver, que me he dejado aquí alguna cosa. Es una economía muy artificial. Bueno, pero Pablo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo soy más liberal en términos económicos que intervencionista, ¿eh? Absolutamente. O sea, en ese aspecto tendríamos mucho que hablar, ¿eh? Pero bueno, yo creo que no es la cuestión que hay ahora encima de la mesa. Jordán dice, ¿en qué y por qué afectan las noticias chinas al dólar australiano? Pues mira, por las commodities, porque Australia es un productor de materias primas y uno de sus principales clientes es China, ¿vale?
Edwin dice, Yuri, por ejemplo, cuando el Banco de Japón intervino en el euro-yen me creó un lío en el análisis, o es parte del análisis técnico. Cuando el Banco de Japón intervino en el euro-yen me creó un... No, claro, cuando hay intervenciones, el análisis técnico a veces se salta por los aires. ¿Ya? Pero cuidado con eso no quiere decir que entonces tengáis que actuar por fundamentales, no, no, no. Porque no tenéis información privilegiada, salvo que seáis el presidente del Banco Central de Japón, cosa que no sois. Vosotros no sabéis cuándo se producen las intervenciones ni en qué manera. Por lo tanto, no intentéis anticiparos a ellas porque os pegaréis un cacharrazo. Eso no funciona, ¿vale? Pero sí que hay muchas veces que cuando hay intervenciones los niveles se rompen con mucha facilidad o con relativa facilidad. No hay una distorsión en el mercado. El mercado se deforma con la intervención, no cabe duda. Silvio dice, sí, claro, hice un largo en el dólar franco y me dio señal además positivo el fundamental de empleo en USA, semáforo total en verde. José Raúl, ¿crees posible una burbuja financiera en estas inyecciones de liquidez constantes y exponenciales? No, 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 de momento burbuja financiera no. Si fuera muy largo en el tiempo y sobre todo con crecimiento económico como ocurrió anteriormente, pues podría ocurrir. Pero ahora mismo eso está muy lejos de estar sobre la mesa. Ananda dice, ¿recomiendas tener algo en oro y plata? Mira, yo no doy recomendaciones de ese tipo, lo siento mucho. No, no os voy a decir que compréis oro ni plata porque no... eh, ese tipo de recomendaciones siempre salen mal, ¿vale? Tenéis que operar por análisis basados en sistemas de trading que tengáis estudiados, no porque alguien que dé un webinar os diga que compréis oro o compréis plata, ¿eh? Mucho cuidado con eso, por favor. Roberto dice, ¿recomiendas operar trading sobre calendario económico para un principiante? No, no lo recomiendo, es más, no lo hagáis nunca. No operáis nunca en base al calendario económico. Os vais a pillar los dedos, os lo aseguro. Si fuera tan bonito como ponerse largos cuando sale verde y ponerse cortos cuando sale rojo, el dato, pero no es así, os lo aseguro. Hay muchísima volatilidad, muchísimo slipaje, las órdenes se ejecutan mal, no lo hagáis bajo ninguna circunstancia. Edwin dice, ¿las dos monedas de una paridad se pueden fortalecer al mismo tiempo? No, 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 de ninguna manera. Cuando una sube, la otra baja. ¿Cuáles son los datos principales de cada país aparte del calendario económico? ¿Cómo escoger los más importantes como el NFP? Bueno, ya no nos queda tiempo, me queda solo un minuto y eso daría para prácticamente un webinar completo, ¿vale? De momento fíjate en el calendario de FX Street y cuando veas, ellos te lo marcan con la importancia de cada una de las noticias y eso es una muy buena referencia, ¿vale? Basada en datos estadísticos de volatilidad, así que tiene muchísimo interés. Muy bien, bueno pues vamos a ir terminando. Son ya las 6:30 prácticamente, nos tenemos que despedir ya. Recordar, esta es la dirección nuestra, forexweb.com. Forexweb Magazine es donde tenemos la revista. Si vosotros vais a nuestra página y pulsáis aquí en revista, os podéis suscribir gratuitamente en ella, ¿vale? Y si pulsáis en registrarse, os podéis suscribir gratuitamente en el blog para ver mis operaciones reales. Os recuerdo que opero con regularidad y suelo colgar más o menos semanalmente o cada 2 semanas suelo colgar mis operaciones en vídeo y voy haciendo comentarios sobre mis operaciones, qué tal me han ido y si me han ido bien, me han ido mal, etcétera, etcétera. Os podéis hacer seguidores nuestros en la página de Facebook nuestra, en Forex Duet, en Facebook, ¿vale? También tenéis mi perfil personal en Facebook, mi Twitter y mi correo electrónico aquí abajo, yuri@forexduet.com. Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. Mirad, os ha puesto ahí Vicky la dirección del calendario económico de FX Street. Ahí podéis seguir las noticias. Pero insisto, no operéis en base a las noticias, ¿vale? Utilizad sobre todo ese calendario para manteneros informados del sentimiento de mercado. No operéis todavía en base a sentimiento de mercado. Eso requiere bastante experiencia y bastantes años de experiencia en el mercado para poder hacerlo. Y no es necesario de momento. Pero sí que podéis seguir las noticias y sobre todo tener en cuenta cuando vayan a salir las noticias no operéis en el intradía. Cuando veáis noticias importantes en el calendario FX Street no operéis en el intradía. Esperar unos minutos a que el mercado haya absorbido esas noticias y entonces luego podréis seguir operando. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego.